a dibujar un modelito. Vamos a dibujar un modelito que es este que está acá. Vamos a ver este frasquito para aprender algo de perspectiva. ¿Cómo trazo la perspectiva de una figura como esta, que es simplemente un cubo más un pequeño cilindro que hace parte de la tapa? Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a tener en cuenta la forma de nuestro modelo y vamos a entender que es un cubo en perspectiva. Entonces lo primero que yo necesito es colocar mis líneas guías para saber por lo menos la base de mi modelo, y en ese sentido lo siguiente que tengo que ubicar es los ángulos que tienen cada uno de las aristas que fugan. En este caso yo voy a colocar una línea recta acá que va a representar la arista más cercana que tengo. Esa arista tiene esta altura, solamente hasta acá. Ok, entonces yo voy a representar aquí la altura simplemente para poder hacer una medición más precisa, que esta sería la altura de el elemento más cercano a nuestro punto de vista. Y entonces nosotros tenemos que entender primero y saber que la perspectiva siempre tiene una distorsión en cuanto al tamaño, de acuerdo a la proximidad o qué tan lejos o qué tan cerca se encuentre un elemento desde el punto de vista. Es decir, en este caso lo que está más cerca viene siendo esta arista, que voy a subrayar aquí. Esta arista es nuestro punto más cercano. Todo lo que esté más lejos, lo que esté en perspectiva, va a ser más corto. Entonces este rectangulito me va a decir a mí si es o no es. Como te puedes dar cuenta, vamos a ponerlo un poquito más transparente. Nos podemos dar cuenta, la esquina real de nuestro modelo está un poquito más baja ahí, ¿sí? Con relación a la medida de la arista más cercana, ¿ok? Esta es la medida de la arista más cercana, y la que está más atrás, por perspectiva y por lógica, tiene que ser más corta. Lo mismo sucede con el otro punto que está más arriba, también va a ser más corta. ¿Ok? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos dibujando un modelo en perspectiva. Lo que acabo de mostrarles ahí en Photoshop es precisamente lo que está sucediendo con este cubito que tenemos aquí. El frasquito simplemente es el cubito, y la parte de la tapa vendría siendo un pequeño cilindro encima de este elemento. Entonces lo que estamos viendo allá es una arista que está más cerca del observador, por lo tanto se ve de un tamaño que vamos a llamar tamaño real, y todas las que están más lejos del observador, en este caso esta y este lado, van a ser más pequeños. Eso por regla de 3 va a suceder así. No podemos dibujar sin tener en cuenta eso. Ok, entonces cuando lo llevamos a nuestro dibujo, nosotros lo que hacemos es hacer esa pequeña distorsión para que el dibujo sea realista, o sea, se vea la diferencia. Entonces, cuando vamos a dibujar, lo primero que hacemos es que trazamos nuestra línea. Aquí ya yo lo tengo algo adelantado. Trazamos nuestra línea de base, que es la que me va a determinar a mí el ángulo con el que yo voy a dibujar las líneas en perspectiva. Lo estoy haciendo de esta manera para no utilizar todo el proceso de perspectiva con línea de horizonte, con puntos de fuga, porque se van a salir de la hoja
y la idea en este caso es entrenar el ojo para que sea capaz de hacerlo calculando medidas. Entonces yo trazo mi línea, trazo la altura, determino la altura que va a tener la arista más cercana y hago los trazos de los ángulos. Digamos que trazo esto acá, esto acá. Digamos que en este caso tengo esto y esto. Yo determino el ancho de cualquiera de las caras, pues podría haber sido de esta o de esta. Determino el ancho de la cara y hago una línea paralela a la arista más cercana que me va a dar la altura. Para hacer la corrección, como no están en la misma altura, yo tengo que trasladar esta medida acá y quitarle una parte. Entonces en este caso, digamos que el tamaño del modelo, vamos a tomarlo nuevamente aquí. Voy a tomar la altura, sería esta, y la voy a llevar desde el punto base y voy a marcar hasta dónde tiene que llegar. ¿Ok? Tiene que llegar hasta acá. Pero como yo sé que la perspectiva tiene que tener una distorsión y esta se tiene que ver más corta, simplemente le quito proporcionalmente una parte. Además de eso, yo tengo que darme cuenta que esta inclinación corresponda aproximadamente a esta, porque tienen que ser paralelas. Bueno, hago una comparación en cuanto al ancho de esta cara, que está delimitada por esta arista y por esta arista, y lo que tendríamos en el dibujo hasta el momento serían estos ángulos, este otro, mi línea digamos de base, como si fuera una línea de tierra. Entonces yo calculo esta distancia y la comparo con esta. Puedo hacerlo midiendo o puedo hacerlo digamos al ojo, proporcionando a simple vista. Lo que veo a simple vista es que esta cara, la cara que apunta hacia la izquierda, es más grande que la cara que está orientada hacia la derecha. Bueno, en ese sentido lo que voy a hacer es que voy a calcular más o menos una anchura. Entonces yo digo que mi elemento llega hasta aquí, porque veo más o menos un cuadrado en perspectiva. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar esta medida, digamos que voy a tomar la medida del ancho y la voy a trasladar hacia el lado opuesto. Y le hago la proporción, es decir, sé que es menor. Esta cara es más corta que esta. Entonces simplemente si esta es la distancia igual, yo le quito una parte para lograr que sea más pequeña. ¿Ok? Hago la proporción. Lo siguiente que voy a hacer es que la línea que va aquí arriba tiene que ser aproximadamente paralela con esta. Debe ser, miren esto, cualquier cosa que esté cada vez más arriba quiere decir que está más lejos. En este caso, por ejemplo, voy a utilizar acá Photoshop y me doy cuenta que el punto donde está el vértice, el punto donde está el vértice de esta arista, está más alto que el de esta arista. ¿Sí? El punto de esta arista está más bajo que este. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que este lado, el lado derecho, está más lejos que el lado izquierdo. Por lo tanto, el lado derecho tiene que ser un poquito más corto que el del lado izquierdo. O sea, que esta medida de aquí a aquí, esta medida, va a ser un tanto más que esta que tengo acá. Ok, además ahí tengo una línea guía que me está diciendo que más o menos pasa
más o menos pasa a la misma altura. Mira, entonces tengo este punto, lo relaciono con el del otro lado y el otro queda un poquito más arriba. Entonces, ¿cómo yo traduzco eso en el dibujo? Que entre otras cosas, lo que está sucediendo ahí es esto. Lo que está sucediendo ahí es lo que tenemos aquí en la realidad. Lo que tenemos aquí en la realidad. Voy a acomodarlo de tal manera que quede así, exactamente. Entonces, este está más cerca, este es el que sigue y el último plano es aquel el que está allá. Ok, entonces lo que estamos viendo ahí en la ilustración es algo muy parecido a esto que tenemos aquí. Este sería la arista mayor, le sigue esta y le sigue aquella. ¿Cómo podemos comprobar eso? Bueno, si nosotros tenemos el modelo, tuviéramos el modelo en la realidad, nosotros tomaríamos la proporción aquí así y la mediríamos allá. Y nos damos cuenta que sobra un pedacito. Igual si esta la mido acá, pues va a sobrar todavía más. Quiere decir que este lado es un poquito más largo que el de acá. ¿Ok? Siempre que estemos trabajando en perspectiva, tenemos que pensar e identificar cuál es el plano más cercano, cuál le sigue. Tenemos que identificar qué está más cerca, qué está más lejos, para entender mejor la perspectiva y hacer las correcciones simplemente por el conocimiento teórico. Es decir, la teoría me va a ayudar a que el dibujo me quede bien hecho. Ok, entonces yo puedo hacerlo de la siguiente manera. Yo voy a tomar la proporción, vamos a suponer que tomo esta proporción, miren aquí. Voy a tomar esta hasta aquí. Esta medida. Esta medida la voy a trasladar acá y me da por acá arriba, me da hasta aquí, pero la perspectiva me dice que tiene que ser más corta. Entonces yo simplemente le voy a hacer la corrección. Si esta línea derechita, o sea, la proyección de este punto en horizontal que hice en Photoshop, y lo puedo hacer aquí también, miren, aquí, me está diciendo que la esquina está un poquito más arriba. Entonces yo voy a hacerle la corrección. No es aquí, no es acá, es así. Le quito un pedacito y ya cada una está en la proporción que debería llevar. Ok, ahora por perspectiva yo puedo dibujar la de este lado teniendo en cuenta estas líneas que tienen que ser más o menos paralelas. Entonces yo podría dibujar esto así, esta y la que está acá serían paralelas, y yo podría dibujar el cubo ahí así. ¿Ok? Entonces tendría más o menos esta forma del cubo completo. También puedo hacer, porque el modelo me está mostrando que es un frasquito que tiene transparencia, entonces yo puedo hacer lo mismo, esta con miren, que más o menos coincide con el dibujo, con el modelo, y esta línea vendría acá. Ahora, me doy cuenta de algo, según la proporción del modelo, esta esquina debería ser más abajo, porque estoy viendo esto, estoy viendo que esta prácticamente está llegando, incluso, ¿sí? La esquina está aquí, debería ser de pronto un poquito más corta, para que me dé la misma proporción.
pero no quiere decir que esté mal, simplemente quiere decir que tenemos una proporción un poquito más grande en altura. Y ahí tengo el cubo. Bueno, lo siguiente que voy a hacer es que voy a determinar el cilindro que está sobre la parte superior de ese cubo. Y para determinar ese cilindro, yo tengo que hacer un círculo en perspectiva que va a ser la base del cilindro. Entonces, ¿cómo hacemos cuando vamos a calcular un círculo en perspectiva? Lo que tenemos que hacer es trazar las diagonales de mi área de trabajo, o sea, de mi cuadrado, en este caso. Trazo las diagonales del cuadrado para tener los ejes de la figura de un círculo en perspectiva. Entonces voy a trazar los ejes en diagonal. Voy a trazar las diagonales primero. De esquina a esquina ubico el centro y ese centro, pues por ahí tienen que pasar dos líneas, cada una paralela a uno de las caras, es decir, una, otra línea y la que viene en el centro. Lo mismo en el otro sentido, en el sentido del ancho y en el sentido de la profundidad. Entonces simplemente me va a dar los puntos donde el óvalo, porque en este caso un círculo en perspectiva se va a ver como un óvalo, donde tiene que tocar los bordes. Entonces simplemente voy a dibujar un óvalo de tal manera que se logre percibir como un círculo en perspectiva. Bueno, teniendo este círculo de base, lo que voy a hacer es que voy a, donde choca con las diagonales, el círculo termina en las diagonales, ahí en las diagonales voy a subir una paralela, porque aquí debería estar, porque son los puntos extremos. Fíjense que voy a mostrarles acá en la cámara cómo sería, cómo se ve un cilindro en la realidad. Entonces yo voy a quitar esto. Bueno, creo que no tengo que quitarlo. Mire, si el cilindro siguiera, si ven que los puntos más extremos son, digamos, los vértices, entre comillas, del óvalo que tenemos acá. Entonces en el dibujo, estas líneas, en el dibujo es donde las diagonales tocan el óvalo, es decir, este punto. Aquí está la diagonal, la curva del óvalo va girando y toca la diagonal, ahí es donde empieza el vértice, o las aristas, mejor dicho, las aristas, que en realidad un cilindro no tiene aristas, pero nosotros solamente podemos percibir una porción de él. Entonces los bordes son los que vemos aquí. Digamos que, para utilizar bien el término, sería el límite del contorno del cilindro. Ok, ahora ¿qué voy a hacer? Yo puedo dibujar de dos maneras. La primera, yo podría simplemente tratar de calcular la curva del siguiente cilindro, simplemente tratando de imitar la que está debajo. También podría ser lo siguiente, también podría
continuar este cuadrado o este plano que está aquí, miren, yo podría hacer esto. Aquí ya le hice una manera es simplemente calcularlo a simple vista, ¿ok? Pero la otra manera, que de pronto es más precisa, sería la siguiente. Yo lo que hago es que la cara donde dibujé ese óvalo o el círculo en perspectiva, yo la proyecto hacia arriba. La proyecto así, es decir, vuelvo a dibujar esta cara pero un poquito más arriba, siguiendo la perspectiva de la cara que tengo aquí debajo, ¿ok? Entonces esta. Y como ya tengo este cuadrado, que es esta cara proyectada más arriba, hago lo mismo que hice con el óvalo de abajo. Busco las diagonales, trazo los centros, que los centros van de acuerdo a la inclinación de las aristas, y simplemente voy a proyectar el óvalo que tiene que tocar no las diagonales sino los puntos donde los centros tocan las aristas de los lados del cuadrado. Entonces puedo hacer la proyección aquí del óvalo, miren, puedo hacer esto y simplemente voy a unir las dos partes. Ahora me doy cuenta de una cosa, la tapa y la parte baja, la parte de arriba de la tapa es un poquito más grande que el círculo que está debajo, entonces simplemente pues le recorto un poquito al círculo que está debajo para poder tener esa proyección. También incluso la puedo subir más y volver a hacer el mismo proceso. O sea, cada vez que vaya a hacer un círculo, puedo seguir el proceso de subir el plano. Subir el plano, mira que aquí hice el plano y lo volví a subir un poquito más arriba y así puedo ir haciéndolo. Pero también simplemente podría guiarme y repetirlo aquí arriba. Ok, entonces, teniendo ya esa estructura, yo voy a borrar todas mis líneas de construcción. Voy a borrar todas mis líneas de construcción, si es necesario, y voy a dibujar el modelo, haciéndole las correcciones de redondeo de bordes, por ejemplo. Redondeo todas las esquinas. Ok, vamos a hacerlo en bolígrafo. En este caso, pues, lo voy a hacer tipo ilustración, pero si fuera solamente en grafito, simplemente hago el redondeo con el grafito. En este caso lo voy a hacer así para que se aprecie mejor en la cámara la corrección que se le está haciendo. Entonces voy a utilizar lapicero azul. Ok. Entonces simplemente voy a definir las caras del modelo, le hago el redondeo.
Aquí arriba también le hago el redondeo. En la parte de arriba. Los vértices inferiores. Un poco de la transparencia. Voy a hacer una corrección aquí, voy a bajar esta curva para que la capa quede mejor. En este caso, después de entintar, limpio el dibujo. Y listo, el resto es todo el detalle o el acabado que le quieras dar, si lo quieres hacer en color, si lo quieres hacer en blanco y negro. Pero entonces, en resumidas cuentas, o resumiendo, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo una perspectiva es que hay una distorsión a medida que los elementos se van alejando del observador. Una distorsión en el tamaño. Entre más lejos esté alguna parte de nuestro modelo o de la composición completa que estemos haciendo, pues más pequeño va a ser. Entonces, a pesar de que no percibamos esa diferencia, porque de pronto es muy pequeña, nosotros la tenemos que asumir porque existe.
A pesar de que sea muy pequeña y no alcancemos a percibirlo a simple vista, existe. Entonces lo mejor que podemos hacer cuando estamos dibujando es hacerla, a pesar de que no la veamos, hacerle la pequeña distorsión, hacerle distorsiones así sean digamos, pequeña, corto, en la distancia, en la altura, sobre todo en la altura, porque la distancia en profundidad ya la da qué tan lejos se desplace un plano o qué tan lejos veamos un elemento. Entonces, para tener en cuenta, por ejemplo, cuando estamos haciendo un círculo en perspectiva, nosotros tenemos que asumir que hay una distorsión y que el círculo pertenece a un plano cuyas proporciones son cuadradas. Entonces todo el proceso que hicimos fue este. Aquí están los cuadrados, ¿sí? Está el plano, está el siguiente plano que es la parte baja de la tapa y el de la parte superior. Digamos que se puede hacer todo ese proceso para que quede perfecto, sin embargo es aconsejable que se intente dibujar, digamos, calculándolo a simple vista. Eso va a hacer que tengamos más habilidad y podamos identificar pequeñas variaciones, porque nuestro ojo se acostumbre a ver la perspectiva sin necesidad de que siempre tengas que hacer todas las mediciones completas. Hace parte digamos, del entrenamiento visual. Ok, ya el resto es, digamos, la parte de color o la parte de blanco y negro, que ya es el complemento al ejercicio. Ok, entonces, como para recordar, miren, cuando vamos a hacer un círculo que está en perspectiva, generalmente nosotros asumimos que el contorno del círculo, porque un círculo está inscrito, inscrito quiere decir que cabe, un círculo cabe dentro de un cuadrado, porque el diámetro, tanto horizontal como en el sentido vertical,
o digamos que los ejes diametrales del círculo son iguales, entonces por lo tanto se puede inscribir el círculo dentro de un cuadrado. Entonces el proceso, trazo diagonales, marco los centros, en este caso como es perspectiva, estarán en perspectiva de acuerdo a la dirección en la que vayan las aristas paralelas a ese eje. Entonces, por ejemplo, el eje en este sentido tendría que llevar esta distorsión de la perspectiva, entonces lleva esta inclinación, y en este caso pues los puntos donde tendría que tocar el círculo serían estos, donde toca el cuadrado, y a partir de ahí podemos definir nuestro círculo en perspectiva. Esto es un trabajo más de práctica y de entrenamiento hasta que nuestro ojo sea capaz de entenderlo tal cual como es un óvalo, pero el ojo está entendiendo y el cerebro está entendiendo que es un círculo que está en un plano. Ok, entonces así es como se traza una figurita compuesta por un cubo y un cilindro en perspectiva.